Dicen que en los montes Apalaches, lo desconocido no solo se esconde, también observa. Si decides escuchar, recuerda, no todo en estos bosques quiere ser descubierto, y algunos secretos prefieren el silencio. Historia 1. Me vi a mí mismo. Toda mi vida he vivido en las montañas Apalaches, en una cabaña construida por mi abuelo. Mi padre la mantuvo en pie y, después de que falleció, me mudé allí con mi hija Emma. Desde pequeña, Emma era curiosa. Siempre andaba recogiendo piedritas raras, ramitas con formas extrañas, cosas así. Le encantaba jugar afuera, pero desde que tenía uso de razón, le enseñé una regla muy simple. Podía jugar cuanto quisiera, siempre y cuando regresara a casa antes de que oscureciera. Esa regla me la enseñó mi padre, y a él, su padre, nunca se rompía, nunca. Yo le decía que después del atardecer, el bosque no era el mismo, que no era para nosotros. Ella se reía, pero obedecía, hasta que un día, todo cambió. Era una mañana fría de octubre. Todavía no amanecía del todo cuando me despertó una voz desde el bosque. Era Emma. Estaba gritando mi nombre como si algo la estuviera persiguiendo. Me levanté sobresaltado, agarré la linterna y salí corriendo sin pensarlo 2 veces. Todo estaba demasiado calmado. Cuando grité su nombre, no obtuve respuesta, solo el murmullo de las hojas. Avancé por el sendero, guiado por la luz temblorosa de la linterna, pero algo no se sentía bien, y justo cuando estaba por adentrarme más, escuché la puerta de la cabaña abrirse detrás de mí. Emma estaba ahí, con su pijama rosa, medio dormida, preguntándome por qué estaba afuera. Me giré, confundido, porque yo juraría que su voz había venido del bosque, y entonces lo vi. Entre los árboles, parado en la sombra, estaba, o algo que se veía exactamente como yo. Llevaba mi ropa, tenía mi misma altura, mis movimientos, pero había algo sutilmente mal. La piel era demasiado pálida, los ojos no tenían expresión, y la sonrisa, esa sonrisa no era humana. Emma, con miedo, me agarró del brazo. La miré y supe que tenía que protegerla. Le dije que entrara a la casa, que cerrara todas las puertas y apagara las luces. Le indiqué que, cuando saliera el sol, llamara a su abuela y le dijera que su papá se había encontrado a sí mismo, que ella sabría qué significaba. Entró corriendo y cerró la puerta. Yo me quedé solo afuera. Con eso, la figura no se movía, solo me observaba, y después, como si se burlara, repitió las palabras que yo le había dicho a mi hija. Sentí el miedo en los huesos. Retrocedí despacio sin darle la espalda. Cuando llegué al porche, entré de inmediato y aseguré la puerta. Cerré todo lo que pude. Puse muebles, clavos, todo lo que encontré. Esa noche dormimos en el suelo, con la escopeta en la mano, mientras afuera escuchábamos pasos, raspaduras, como si algo estuviera caminando alrededor de la casa, algo que sabía que todavía no nos había atrapado. Amaneció. Emma hizo la llamada a su abuela, tal como le pedí. Le dijo, con voz temblorosa, que su papá se había encontrado a sí mismo. Hubo silencio del otro lado del teléfono. Luego, mi madre respondió que iba en camino, pero antes de colgar, le dijo que no abriera la puerta a nadie, aunque viera su cara. 4 horas después, llegó. Lo primero que hizo fue tomar unas tijeras y cortarme un mechón de cabello. Luego a Emma, quemó ambos mechones en el fregadero, mientras murmuraba palabras que no reconocí. Yo le pregunté qué significaba todo esto. Me miró seria, y me dijo que esa montaña, copiaba, que aprendía de quienes vivían en ella, pero no siempre lo hacía bien. A veces, decía, la copia se quedaba mirando desde el bosque, observando, esperando, y cuando pensaba que podía reemplazarte, te llamaba. Si ibas, no regresabas, nunca. Hasta ahora, me quedé helado. Le pregunté qué quería decir con eso, y me respondió que yo era el primero en volver, que eso podía significar que quizás, lo que volvió no era yo, o no del todo. Después de eso, cambié mi vida por completo. Talé los árboles cercanos a la cabaña, instalé reflectores, cámaras, sensores de movimiento. No salí más después del atardecer. Hasta ahora no ha vuelto. Historia 2. El no siervo. Nunca he sido de compartir cosas personales, pero últimamente no puedo dormir, y siento que escribir esto podría ayudarme. Si no me creen, lo entiendo. Yo misma no creería esta historia si no la hubiera vivido. Crecí en una cabaña vieja a las afueras de un pueblo pequeño, a mediodía de caminata por la ladera sur. De niña, no tenía internet ni televisión, así que mi hermana Clara y yo pasábamos el tiempo inventando juegos en el bosque. Éramos muy unidas, aunque ella siempre fue más valiente, más impulsiva. Me llevaba 4 años, pero aún así me dejaba seguirle el paso en todas sus locuras. Una de las cosas que más nos gustaba hacer era silbar en el bosque. Lo hacíamos como un juego, como una especie de reto personal contra las historias de los viejos del pueblo. Todos decían lo mismo: nunca silbes, no llames lo que no querés encontrar. Algunos incluso lo decían bajito,
como si temieran que algo los escuchara. Nosotros lo tomábamos a broma. Clara decía que si existía algo allá afuera, seguro ya se habría aparecido, que eran cuentos para que no nos metiéramos donde no debíamos. Un día, decidimos empujar más el juego. Cada vez nos internábamos más en el bosque y silbábamos más fuerte. Jugábamos a llamar al no ciervo, como decíamos en broma. Nos reíamos del nombre que circulaba entre algunos adolescentes de por ahí, esa cosa que parece un ciervo, pero que no lo es. La tarde en que todo cambió, el bosque estaba especialmente silencioso. Clara y yo caminamos hasta el claro más alejado que conocíamos, justo donde el arroyo se bifurca y los árboles crecen torcidos. Ahí nos gustaba silbar. Decíamos que si algo nos respondía, tendría que venir de alguna de las 3 direcciones posibles. Clara lanzó un silbido largo, fuerte. Yo le seguí. Silbamos una vez más. Luego, silencio. Y entonces, llegó. No fue inmediato. Al principio creímos que era un eco raro, pero sonó diferente. El silbido no coincidía del todo, como si fuera una imitación, hecha por algo que no sabe cómo suenan los humanos. Era más bajo, más largo, como si alguien estuviera tratando de recordar cómo se hace. Nos reímos. Clara gritó algo como, «Te encontré, no ciervo». Y volvió a silbar. El tercer silbido no venía de lejos, estaba muy cerca. Nos giramos. Había algo parado entre los árboles, inmóvil. Pensé que era un ciervo al principio, por la forma del cuerpo, pero no encajaba. Era más alto que cualquier ciervo que hubiera visto. Delgadísimo, con las patas torcidas, los huesos visibles bajo la piel. La cabeza estaba mal. No puedo explicarlo. Como si alguien hubiera agarrado un cráneo de ciervo y lo hubiera estirado y aplastado al mismo tiempo. Los ojos estaban al frente, negros y fijos. No parpadeaban. Estaba observándonos. Clara se congeló, y entonces, como si algo se hubiera roto dentro de ella, comenzó a caminar hacia la criatura. Le grité que se detuviera. No reaccionó, como si estuviera en trance. La tomé del brazo y traté de detenerla, pero fue como si me empujara una fuerza invisible. Me caí al suelo. Cuando volví a mirar, Clara estaba a unos 5 metros del no ciervo. Entonces, desaparecieron los dos. Literalmente, como si la criatura se desvaneciera, como si el bosque los hubiera tragado. El claro quedó vacío. Me quedé ahí, gritando su nombre, corriendo en círculos, sin saber a dónde ir. Volví a casa como pude, corriendo, llorando, gritando. Mi madre llamó a los vecinos, al alguacil, a los rescatistas. Salieron todos al bosque esa misma noche con linternas, perros y todo lo que pudieron cargar. Yo no dormí. Pasaron 2 días completos sin noticias, hasta que, al amanecer del tercer día, la encontraron. Clara estaba sentada sola en el mismo claro, con la mirada perdida, la ropa intacta, sin un rasguño. Tenía los ojos abiertos, pero no respondía. No hablaba, no lloraba, no reaccionaba a nada. Los médicos no encontraron ninguna herida. No había signos de trauma físico. Solo, no recordaba nada. Ni a mí, ni a mamá, ni siquiera su propio nombre. A veces se quedaba horas mirando por la ventana. Y lo peor es que, por las noches, se levantaba y salía a caminar por el bosque, silbando. Tuvimos que cerrar con llave la puerta y todas las ventanas. Mamá terminó llevándola a vivir con una tía en otro estado. Nunca volvió a ser la misma. Cambié. Dejé de ir al bosque. Dejé de jugar. Dejé de silbar. Hasta hoy, no lo he vuelto a hacer. Historia 3. Silbidos. No espero que nadie me crea. Es más, si no me hubiese pasado a mí, también pensaría que es una historia de locos. Todos, mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos y yo. Nunca lo hablamos mucho con nadie fuera de la familia, pero entre nosotros es como una especie de herida común. Algo que recordamos cada vez que alguien menciona los Apalaches, los silbidos, o los ciervos. Esto ocurrió en 1997, cuando nos mudamos a una casa vieja cerca de Maple Hill, Carolina del Norte. Mi papá había conseguido trabajo en una planta maderera que quedaba a unos 15 minutos en auto, y la casa era lo único que podíamos pagar sin arruinarnos. Era de esas casas bajas, estilo rancho, con un porche al frente y un cobertizo destartalado detrás. Estaba justo en la línea donde el bosque comenzaba a espesarse. Muy cerca, demasiado cerca, si me preguntan ahora. Desde el primer día, la casa nos pareció rara. No tétrica, no del tipo embrujada, pero rara. El aire era denso en la mañana, y a veces se escuchaban ruidos extraños por la noche. Pasos, ramas crujiendo, silbidos que venían del bosque. Silbidos como si alguien tarareara una canción sin letra. Mi mamá decía que eran aves nocturnas, o quizá un vecino, pero los más cercanos estaban a más de 1 kilómetro, y ninguno tenía niños, ni mascotas. Al principio, lo ignoramos. Te acostumbras rápido a los sonidos del bosque, sobre todo si creciste en ciudad. Pero lo que ocurrió la tercera semana no se olvida. Era un martes. Lo recuerdo porque mis hermanos y yo teníamos que hacer una maqueta del sistema solar para la escuela, y mi mamá insistía en que usáramos bolas de unicel y pintura acrílica. Estábamos en el comedor, trabajando,
cuando escuchamos que alguien caminaba en el porche. No era raro que los vecinos vinieran a saludar, aunque casi nadie lo hacía sin avisar primero. Papá salió a ver quién era, pero no había nadie. Esa noche, el silbido volvió, más claro. Sonaba como si viniera justo desde detrás del cobertizo. Era rítmico, como una canción vieja, pero sin palabras. Mi papá se asomó con la linterna, pero no vio nada. Apenas unas ramas moviéndose. Dijo que era el viento. A la noche siguiente, volvió. Pero esta vez, el silbido parecía responder, como si hubiera dos personas comunicándose con silbidos entre los árboles. Mi mamá empezó a ponerse nerviosa. Cerró todas las ventanas y nos mandó a dormir temprano. El viernes fue la primera vez que lo vimos. Estábamos todos en la sala, viendo televisión, cuando escuchamos un golpe sordo en la ventana. Pensamos que era un pájaro, pero cuando papá se asomó, se quedó quieto, tan quieto que nos asustamos. Mamá fue detrás de él y de pronto la escuchamos decir, no puede ser. Corrimos todos, y ahí estaba. A unos metros del porche, en la línea de árboles, había un ciervo, o eso parecía, pero no se movía. Estaba de pie, completamente quieto, y su cuerpo estaba mal. Las patas eran muy largas, como si las hubieran estirado. El cuello también era más delgado de lo normal, y su cabeza estaba torcida, en un ángulo imposible. Tenía ojos, sí, pero no brillaban con la linterna. Estaban oscuros, sin vida, y lo peor era que nos miraba, a todos, como si supiera que lo estábamos viendo. No hacía nada, solo miraba. Papá bajó la linterna, no dijo nada, nadie lo hizo. Cerramos la puerta, bajamos las persianas, y dormimos todos en la sala esa noche. Nadie quiso separarse. A la mañana siguiente, no había huellas, ni una sola. El barro estaba intacto, como si nada hubiera estado ahí. Pasaron algunos días sin incidentes, pero el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado, el bosque más oscuro, los pájaros dejaron de cantar, y el silbido seguía. Cada noche, a la misma hora, a veces sonaba dentro del cobertizo, otras, detrás de las ventanas. Una noche, mi hermano menor, que tenía 8 años, se despertó llorando. Dijo que alguien le había hablado desde afuera. No gritó, no lo despertó un ruido, solo una voz que le dijo su nombre y le pidió que saliera a jugar. No lo hizo. Mamá durmió con él esa noche, abrazándolo. Otra noche, papá puso trampas alrededor del cobertizo. Al día siguiente, estaban todas abiertas, como si algo las hubiera desactivado con cuidado. Nunca atrapó nada. La gota que colmó el vaso fue una madrugada, a finales de octubre. Papá se levantó a preparar café y se encontró con la puerta trasera abierta. No rota, no forzada. Abierta como si alguien la hubiera girado desde adentro. Fuimos revisando cada habitación. Todo estaba intacto, hasta que llegamos al cuarto de mis padres. Sobre la cama, había marcas de patas, no humanas, no de perro, pezuñas, y no eran normales. Tenían una forma más parecida a dedos, como si algo intentara parecer un ciervo, pero no supiera cómo hacerlo. Esa misma tarde hicimos las maletas y nos fuimos. Papá no quiso esperar ni un día más. Rentamos un pequeño apartamento en el pueblo, estrecho, feo, pero sin bosque. Nadie nos creyó. Los vecinos decían que eran coyotes, o ciervos enfermos. Uno incluso se rió y dijo que debimos ver una ardilla grande, pero nosotros sabemos lo que vimos, y lo que escuchamos. Todos recordamos esa figura, la cabeza torcida, el silbido en la noche. Pasaron los años, vendieron la casa. A veces me meto a buscarla en Google Maps. Aún está ahí, aún se ve igual. A veces pienso en ir a verla, solo para comprobar si sigue siendo tan oscura como la recuerdo, pero nunca lo hago. ¿También tienes historias? Déjalas en comentarios.